Hoy tocaba laicismo y ateísmo. Sobre todo desde los sectores, César, más retrógrados, se insiste en homologar al laicismo o bien a una religión civil o bien a una ideología particular más, ¿no? ¿No te parece? Sí, sí, de hecho esta identificación entre laicismo y ateísmo es una identificación capciosa, una confusión que se hace precisamente desde el sector clerical de la sociedad, Mm. faltando completamente a la verdad, evidentemente, ¿no? Porque como tú bien has dicho, el laicismo es un principio político que no se puede considerar una opción más particular, al mismo nivel que la creencia, el ateísmo o el agnosticismo, ¿no? Entonces, conviene aclarar un poco de lo que hablamos, precisamente para no caer en esta confusión, ¿no? Mm. Es verdad que muchos ateos son laicistas, y la razón es histórica. Evidentemente, el ateísmo no ha tenido versiones fundamentalistas a lo largo de la historia, si acaso se podría hablar de las estalinistas en un momento dado, Mm. pero no ha tenido versiones fundamentalistas igual que las religiones, ¿no? Entonces, cuando el ateísmo ha estado prohibido, perseguido, los ateos no han hecho más que reclamar esa libertad, que es la misma libertad que reclama el laicismo, ¿no? La libertad de conciencia. Mm. Pero, a pesar de que muchos ateos son laicistas, no todos los laicistas son ateos. Y este es el gran error de esa identificación de la que hablamos, capciosa, ¿no? Mm. Pensar que el laicismo es una ideología particular más que se identifica con el ateísmo implica dos presupuestos falsos. El primero de ellos es que el ateísmo es un peligro para la sociedad, ¿no? Mm. Cuando la realidad es que el ateísmo, al igual que cualquier otra ideología particular, ya lo decía Pierre Bayle, puede ser tan pernicioso o tan beneficioso como cualquier otra ideología particular. Mm. Eso entra dentro del sistema de creencias particular del individuo. Locke, por ejemplo, que era defensor de la tolerancia, a pesar de que era un creyente protestante, decía que había que desconfiar tanto de los católicos porque estaban sometidos al mandato de un príncipe extranjero, el Papa, Mm. como de los ateos porque, supuestamente, según su opinión, los ateos carecían de ningún tipo de principio moral y eran puramente relativistas y nihilistas, ¿no? Mm. Esta es una opinión falsa, evidentemente. El ateísmo, igual que la creencia, una persona atea, igual que una persona creyente o una persona agnóstica, puede ser buena o mala independientemente de su creencia, ¿no? Mm. Otro presupuesto falso de esta confusión es que el laicismo, al identificarse con el ateísmo, pueda ser una amenaza para los creyentes, ¿no? Por eso decía que esta confusión, esta amalgama capciosa, venía de parte siempre del clericalismo religioso. Son los propios clérigos los que transmiten esta opinión a la sociedad civil, haciendo creer que el avance del laicismo, por así decirlo, era un peligro para los creyentes, cuando precisamente es justo lo contrario. Mm. El laicismo es ese ámbito común que no se identifica con ninguna ideología particular, sino que defiende las condiciones de posibilidad de todas ellas, en condiciones de igualdad. El compromiso del laicismo es defender la libertad de conciencia, pero la libertad de conciencia independientemente de cuál sea el contenido de esa conciencia, ¿no? Mm. Y por eso el laicismo no se identifica con el ateísmo, no se identifica con la religión, ni no se identifica con ninguna otra opción particular, pero acoge a todas ellas aceptando siempre la preeminencia del bien común y de la separación entre lo público y lo privado, claro. Ujú. Porque el ateísmo, como es una negación, ya empiezan ahí con los... Yo no es por defender el ateísmo, quiero decir que bueno, que también es una opción, una como visión como puede ser cualquier otra, ¿no? Simplemente pues está ahí y hay que respetarla, y a los Sí, gnósticos, etcétera, ¿no? sí, los creyentes siempre suelen decir que el ateísmo es una negación de Mm. creencias, ¿no? Es como la ausencia de creencias, ¿no? Pero, Y desde este perdona que punto de te... vista siempre tienden a decir que los ateos no creen en nada Ah, y tampoco creen en principios morales, claro, evidentemente, porque ellos piensan que la moral deriva de la creencia sí, religiosa, sí, ¿no? claro. En este sentido hay que decir dos cosas. Primero, el ateísmo es una forma de fundamentar valores morales que no necesariamente hace referencia
a un fundamento trascendente, sino más bien a un fundamento inmanente. O sea, un ateo no es una persona que no tenga principios morales, ni mucho menos. Lo que pasa es que no necesita de un Dios para justificar esos principios morales, ¿no? Por otra parte, el ateísmo no se puede decir que no sea una opción espiritual. Por ejemplo, el filósofo francés André Comte-Sponville tiene un libro que se llama El espíritu del ateísmo, ¿no? Que lo justifica como una opción más, pero que no necesita ningún tipo de referencia a una trascendencia, por así decirlo. Esto es un error. El ateísmo tiene la misma vigencia que cualquier otra ideología particular, ¿no? Eso sí, el laicismo, igual que no puede permitir una discriminación en favor de los creyentes, tampoco puede permitir una discriminación en favor de los ateos. Y por eso, desde el laicismo, criticamos la situación del clericalismo religioso, igual que deberíamos criticar y hemos criticado una situación de clericalismo ateo, por ejemplo, el que se dio en los países estalinistas cuando se otorgaba dinero público para fomentar y transmitir ideología atea, ¿no? Sí, y volviendo a la negación, bueno, en realidad el católico es un ateo para, no sé, para los budistas, ¿no? Niega la existencia de ese Dios Buda o de ese Dios Alá y viceversa, ¿no? Sí. Sería otra manera de... Sí, decía un filósofo español que los ateos, la única diferencia que tenían con los cristianos es que negaban a un Dios más que ellos. Claro. Claro. Porque los cristianos también son ateos en cuanto niegan a todos los demás dioses y todas las demás tesis de otras creencias que no sean la suya, ¿no? El ateo simplemente niega una más. Claro, ellos son pero esto es a nivel más jocoso que propiamente filosófico. Pues sí, es cierto.